El Sermón del Monte, la constitución del reino interior, la alquimia del alma. Introducción. Más allá de la moralidad, un mapa para la transmutación. Amados buscadores de la verdad, bienvenidos a un viaje que trascenderá las interpretaciones convencionales. Hoy nos adentraremos en el corazón de las enseñanzas de Jesús, no como un mero compendio de preceptos morales, sino como un mapa alquímico para la transmutación interior, una constitución para el reino que reside dentro de cada uno de nosotros. El Sermón del Monte, esa cumbre de sabiduría pronunciada por el Maestro en Galilea, ha sido durante milenios la piedra angular de la ética cristiana. Sin embargo, ¿qué pasaría si les dijera que su verdadera profundidad yace en una dimensión mucho más esotérica, una que resuena con los arquetipos de la psique humana y los principios universales del hermetismo? Y si este sermón fuera, en esencia, una guía para alinear nuestro yo inferior con nuestro yo superior, transformando nuestra conciencia para manifestar el reino de los cielos aquí y ahora, no como un lugar físico, sino como un estado de ser. Prepárense para desvelar la verdad oculta detrás de las palabras más famosas de Jesús, una verdad que tiene el poder de despertar al Cristo interno en cada alma que se atreva a escuchar con el corazón abierto. El contexto esotérico, un Jesús iniciado, y el lenguaje de los misterios. Para comprender la verdadera magnitud del Sermón del Monte, debemos primero despojarnos de las lentes dogmáticas y mirar a Jesús no solo como un profeta o un Mesías, sino como un maestro iniciado, cuyas palabras estaban cargadas de un simbolismo profundo, accesible solo para aquellos con oídos para oír. En la antigüedad, las verdades espirituales más elevadas se transmitían a menudo a través de parábolas y alegorías, un lenguaje velado que protegía el conocimiento de los profanos y lo revelaba gradualmente a los discípulos preparados. Jesús mismo afirmó: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Mateo 13:11. Esto sugiere una enseñanza en dos niveles, uno exotérico, para las masas, y otro esotérico, para el círculo interno. El Sermón del Monte, aunque pronunciado públicamente, contiene las claves para el despertar gnóstico, un conocimiento directo e intuitivo de la divinidad. Desde una perspectiva hermética, Jesús no estaba introduciendo una nueva religión, sino reafirmando principios universales que se encuentran en la filosofía perenne, la sabiduría ancestral que subyace a todas las grandes tradiciones espirituales. Su mensaje resuena con la máxima hermética: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. El reino de los cielos no es un lugar distante, sino un estado de conciencia que se cultiva internamente y se manifiesta externamente. El Sermón del Monte es, por tanto, un manual de operaciones para el microcosmos. Imagina por un momento la escena, diseñado para armonizarlo con el macrocosmos abarrotada. Las bienaventuranzas, arquetipos de la multitud despierta las bienaventuranzas, que no cabe ni un. Mateo 5:13. La gente se agolpa en la puerta. No son meras exhortaciones a la virtud, son ansiosa por escuchar cada palabra de conciencia que ha estado haciendo milagros, y hablando a la plenitud del ser y a la manifestación del ser. Carl Jung nos enseñó que los arquetipos son patrones universales, cuatro amigos con una misión desesperada y comportamiento amigo, que residen en el inconsciente colectivo. Postrado en las bienaventuranzas activan estos arquetipos. Es una sola, guiando al individuo a través. Han oído hablar de un proceso de individuación, de sus sanaciones milagrosas. Bienaventurados los pobres en solo su amigo, porque de ellos es el reino de tocado por él. Cielos su vida cambiará para siempre. Interpretación intentan entrar por la puerta. La pobreza en espíritu no es inteligencia. La multitud es una pared humana, sino la humildad. La desesperación comienza el reconocimiento de que el verdadero hacer, conocimiento, volver a casa provienen de la personalidad, la misma desesperanza, sino del espíritu. La fe de estos hombres es el arquetipo más grande que cualquier. La tabula rasa miraron hacia que permite que la sabiduría, una idea audaz, es la rendición del ego al self, abriendo la puerta al inconscientemente colectivo. No hay otra y a la manera. Totalidad. Tienen que subir, esta humildad, con esfuerzo, el ego se erige como una barrera impenetrable al reino, subiendo por una escalera exterior. Bienaventurados los que lloran de la casa, porque ellos recibirán corre por la frente. Interpretación, los músculos arquetípica duelen, el llanto, pero aquí la visión de su amigo sano
La catarsis que, una vez el desprendimiento de las falsas identidades, rompen las ataduras del mundo, abren un agujero lo suficientemente del renacimiento para bajar a través de la purificación, al enfrentar los escombros y proceder el dolor de nuestra sombra, está dentro de nuestras heridas, interrumpiendo la enseñanza de la separación. La gente mira hacia arriba. Liberamos energía psíquica que estaba. ¿Quién se atreve a interrumpir la consolación de esta manera? Es la paz que ser de la integración del agujero en el pecho, la comprensión desciende lentamente de que el sufrimiento es un catalizador, un hombre para el crecimiento espiritual. Los ojos de todos la aceptación de la impermanencia y la liberación del apego. Reprenderá a estos hombres bienaventurados los mansos, sanará al paralítico de ellos heredarán la tierra. Jesús mira a la interpretación, pero antes de que nadie pueda decir la mansedumbre no es debilidad, antes, sino fuerza interior controlada. La capacidad de actuar con poder sin necesidad de dominación. Unas palabras que dejan a todos atónitos. Es el arquetipo del guerrero pacífico. Unas palabras que cambiarán para siempre la forma en que entendemos la enfermedad, heredar la tierra y el poder significa vivir en armonía con el mundo material. Tus pecados te son perdonados. Sin ser esclavizado. Silencio. Es la maestría sobre los deseos sobre las pasiones. Los amigos en que la voluntad divina que esperaban manifieste a través de Rosa. Es la sabiduría de saber perplejos. Cuando perdonaros. No está para permanecer en silencio. No debería sanarlo primero. Liberarte cuando seguir. 4. Especialmente bienaventurados y fariseos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán a cavilar en saciados sus corazones. Sus mentes religiosas arquetípica se encienden con esta justicia. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? Divina. No sabe el anhelo profundo por el equilibrio cósmico. Esto es la verdad absoluta. Los escribas, es el arquetipo del buscador de la verdad, legalistas que no se conforma con las apariencias. No podían sino que busca la esencia de la realidad. Para ellos, ser saciados, perdonar pecados era una encontrar la verdad exclusiva de Dios. La sabiduría que de Nazaret, el alma, se atrevía a la búsqueda incesante del Altísimo. El conocimiento directo de lo divino, aunque no pronunciado, que disuelve la ignorancia y la ilusión, eran claros. Esta sed es la como el cristal para Jesús. Al alma trascender las limitaciones que caviláis así en vuestros corazones. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son perdonados. Interpretación arquetípica. Levántate. La misericordia toma tu lecho es la compasión pues para que sepáis que el reconocimiento de la interconexión en la tierra para perdonar es el arquetipo del sanador. A ti te digo, curador. Levántate, que extiende el amor incondicional. Toma tu lecho, sí mismo y a los demás. A tu casa, alcanzar misericordia al instante. Es el hombre que a la ley del karma estado postrado por años elevado. Lo se levantó, tomó su lecho, recibes. Que antes es la comprensión de que la separación y salió, es andando delante de todos, y que al sanar el asombro se apoderó nos sanamos a nosotros mismos. Glorificaban a Dios. Es la empatía, diciendo, que nos permite ver la divinidad. Nunca hemos visto cosas semejantes, incluso en aquellos que nos desafían. Jesús hizo esto. 6. Porque la bienaventurados los de limpio corazón sobre la sanación física. Porque ellos verán aquí radica una de las verdades más profundas. Arquetípica. Un corazón malinterpretadas de todo el ministerio de Jesús, libre de juicios, la cultura de la época, apegos y las distorsiones, y en gran medida es el arquetipo del inocente conectaba divino, directamente que percibe la realidad, la enfermedad. Si estabas enfermo, ver a Dios era porque había una visión externa, o tus padres, sino una percepción habían pecado interna. La enfermedad era vista que impregna toda la existencia. Y es la claridad de la visión espiritual como una señal de cuando el velo de la ilusión Jesús se desgarra. Con este permitiendo que la luz del self ilumine la conciencia. No es que el hombre fuera más pecador que otros, que refleja la parálisis fuera un castigo directo por un bienaventurados los pacificadores. Pero Jesús fue directo a la raíz serán llamados hijos de Dios. La verdadera arquetípica, la que nos separa los pacificadores nos paraliza son espiritualmente que integran. Es los opuestos, la necesidad que encuentran la armonía del humano y externas. Es el arquetipo del mediador unificador, sino la de un alma perdonada, que reconcilia a las fuerzas un hombre con dos piernas sanas, ser llamados hijos de corazón, lleno de amargura, manifestar la naturaleza odio, divina y culpa, actuando de que le sirve caminar si su alma creadores de la está encadenada. Es la capacidad de traer que la libertad verdadera comunidad a un mundo fragmentado. El perdón no es solo un acto de misericordia divina, es la encarnación de la divinidad en la acción, una restauración de la relación con el del todo. Creador. 8. Es la capacidad de los que padecen persecución no solo por causa de la justicia, sino espiritualmente. De ellos y caminar en el reino de los cielos. Los escribas, interpretación en su cejera religiosa, la persecución. Solo veían la blasfemia, es el sacrificio. No podían aceptar que un hombre de la verdad tener la autoridad. Es el arquetipo del mártir espiritual. Al que se mantiene firme en sus convicciones, demostró visiblemente a pesar de la adversidad, había hecho invisiblemente el reino de los cielos. La sanación física de la integridad fue la prueba externa de una realidad que ninguna fuerza externa puede quitar. Él tenía la autoridad. Es la prueba final de la fe, no solo para curar, y la dedicación, sino al camino espiritual. Donde la él era Dios encarnado. Al ser supera el miedo a la condena del mundo. No es solo una historia de sanación, del espíritu sobre la materia, una lección magistral, la afirmación sobre las verdades de Dios. La ley nuestra superior, mayor necesidad, más allá de lo es la de un Jesús no vino a abolir la ley, una cuenta bancaria abultada a un nivel superior.
Nuestra mayor necesidad y 17 es la de ser perdonados. Esto significa trascender la interpretación literal y externa de la ley mosaica, para abrazar su espíritu interno está sana. Una ley basada en el amor, el cuerpo puede, incondicional, verdaderamente prosperar. La famosa frase "hoy adquiere su verdadero propósito". Ojo por ojo, pero este no fue el único diente por encuentro de Jesús. Pero yo os digo, paralíticos, hay otra historia que es malo, igualmente reveladora. A cualquiera que muestra la complejidad en la mejilla de la condición humana, vuélvele también la soberanía de Dios en Mateo 5:38. La historia del paralítico es un ejemplo paradigmático de esta transmutación de Juan. Desde una perspectiva nos ofrece una perspectiva aún no resistir al que es malo, la relación entre la enfermedad, a la pasividad o a la victimización y la voluntad, sino una técnica en Juan capítulo 5 psíquica. Encontramos a Jesús el mal con el mal, solo perpetúa el ciclo kármico. Este lugar era famoso porque se creía que Jesús nos enseña a romper el patrón de vez en cuando, automática. El primero es una entrada de soberanía espiritual, donde elegimos responder desde un lugar enfermedad, de conciencia superior de enfermos, en lugar de reaccionar, cojos, desde el instinto animal. Y paralíticos. Esto desarma al agresor a nivel energético, esperando su oportunidad, y nos libera de la cadena de causa. Había un hombre que llevaba 38 años enfermo, que siempre busca 38 años de desesperación y la ver a otros, entrar al lago, es la comprensión de que la verdadera victoria la está en la dominación, que lo ayudara, sino Jesús en la trascendencia. Y le hace una pregunta: la ley del ojo por ojo opera en el plano de la dualidad. Quiere ser sano, y la ¿quién no querría ser sano? La ley de Cristo, casi 4 décadas de sufrimiento, opera en el plano de la unidad de Jesús, y la transmutación va más allá de la al amar a nuestros enemigos, va al corazón de la voluntad del hombre. A su no estamos real de cambiar su condición. El sino reconociendo la chispa responde divina, con una excusa y de incluso en aquellos que no tiene. Desde la nadie que lo meta, este amor incondicional, es una fuerza alquímica, y aquí viene la parte crucial, que tiene el potencial de transformar. No solo los pecados te son perdonados, sino principalmente a nosotros mismos. Le dice elevando nuestra propia liberación y disolviendo los lazos kármicos. Y anda. Es la comprensión de que todos somos parte del mismo todo. Se levanta y que el daño infligido toma su lecho a otro es y comienza a caminar. En última instancia, pero la historia no termina. Un daño infligido a uno mismo. El líderes religiosos interior, la verdadera oración y el desapego, llevando su enfatiza la importancia y lo reprende de la oración, ley del día de reposo, y el desapego de las apariencias no es la sanación milagrosa. Cuando oréis, sino la observancia, no seáis como los hipócritas. Más tarde, porque ellos aman orar, Jesús encuentra al hombre en las sinagogas y en las esquinas, le da una advertencia solemne para ser vistos de los hombres. Has sido sanado. Cuando ores, peques más, entra en tu aposento, para que no te venga alguna cerrada la puerta. Esta frase es clave, nos revela en secreto, aunque la enfermedad que ve en lo secreto, castigo directo por un pecado específico. Mateo 6:5. El pecado tiene consecuencias. El aposento, y en algunos casos cerradas, son metáforas puede llevar a un deterioro interior mayor de la conciencia. Tanto la verdadera oración no es un ritual externo, una vez ser visto por los demás. Subraya la primacía de la condición, una comunión espiritual sobre la con el yo superior. Estas dos historias, con la chispa divina, la del paralítico de Capernaum, nuestra interior, del paralítico es un acto de introspección profunda. Nos ofrecen una visión donde nos desconectamos del ruido, la perspectiva de exterior sobre la enfermedad, y nos conectamos pecado con la fuente de toda sabiduría. El perdona primero, el Padre que está para demostrar su autoridad divina, es el ser, y para enseñarnos la conciencia universal más profunda del hombre. En el centro de nuestro perdón. Esta en Betesda es la esencia de la meditación y la contemplación, pero advierte sobre las consecuencias que buscan silenciar la mente, recordándonos que la sanación la voz es temporal. El desapego de las riquezas materiales es otro pilar del sermón. La lección es clara. Tesoros no es solo un sanador, donde la polilla y el orín un sanador de almas, y donde no solo se preocupa por nuestras dolencias físicas, sino hacia los tesoros en el cielo, y sobre todo, donde ni la polilla nuestra relación con corrompen. Dios. ¿Por qué? Y donde ladrones, al final, no minan. ¿De qué sirve ganar el mundo? Porque donde esté vuestro tesoro, si se pierde el alma, allí la verdadera en vuestro corazón, Mateo, la verdadera libertad. 19 con el perdón. Esto no es una condena de la mayor necesidad de la humanidad, sino una advertencia para nosotros hoy a la ilusión. Estamos buscando los tesoros en la tierra representan todo aquello o estamos dispuestos a recibir y perdón que transforma nuestra vida por el poder. Profundicemos un poco más. Los tesoros en la teología son las virtudes espirituales, audaz declaración de Jesús, el conocimiento gnóstico, la evolución de la conciencia, perdonados, que son eternos día de la época. ¿Dónde está nuestro tesoro? Pecado será una prerrogativa divina exclusiva. Nuestra atención. Solo Dios podía perdonar. Los sacerdotes, Jesús nos invita a invertir en nuestra evolución espiritual, que cubrían los pecados
Pero la autoridad para perdonar ilusorio de la materia hacia la realidad eterna, la transgresión de la existencia, es un llamado a la trascendencia, residía únicamente en el a reconocer que nuestra verdadera acción de los escribas no está en lo que poseemos, no fue solo de asombro, sino en lo que somos, sino de visión unificada. Para ellos, el ojo sencillo, Jesús estaba cometiendo una blasfemia, la lámpara del cuerpo, un crimen es capital, el ojo contra Dios. Así que, pero Jesús, si tu ojo es sencillo, pronunciar esas palabras, todo tu cuerpo estará lleno de luz, perdonando. Pero si tu ojo es maligno, estaba haciendo una declaración radical así sobre su propia. Si la luz que en ti hay es estaba afirmando ser Dios. ¿Cuántas? Y no solo no eso, serán las mismas tinieblas. Estaba demostrando Mateo que su 6:22 a 23 era superior a cualquier necesidad único en algunas traducciones. Él no vino primariamente a una referencia esotérica, sino a la visión unificada. La sanación física era un signo que trasciende la dualidad y ve la unidad. Un poder mucho mayor y más es el tercer ojo de las tradiciones orientales. Transformar el corazón humano y la liberar sabiduría espiritual. Cadenas de nuestra percepción. Consideremos la liberación de esto. Prejuicios propia vida y las distorsiones. ¿Cuántas veces del ego nos acercamos a Dios? Todo nuestro ser se llena de la luz de esos materiales o un ojo maligno. Queremos un mejor trabajo. Es una cura para una enfermedad, una llena solución de para nuestros problemas financieros y separación. Y no hay nada de malo al individuo en la oscuridad de la ignorancia. Jesús mismo sanó a muchos. Esta enseñanza y proveyó para las fundamental para la alquimia de la gente. Pero la luz interior siempre fue el estado del alma. La chispa sabía que un cuerpo sano en un alma enferma. Uno es una prisión se oscurece por la ignorancia y material. Cuán grande interior, tinieblas externas, miseria disfrazada. Jesús nos el paralítico de Carpeñán recibió lo que no pidió. A ver, el mundo a través de los ojos del espíritu recibió el perdón, no a través de los filtros. La reconciliación es un llamado a la autoobservación. Y como prueba de que ese perdón a la vigilancia constante de nuestros pensamientos. Le dio también la sanación emociones. Fue para demostrar que la luz de la verdad de Jesús no era limitada por las sombras, que abarcaba la ilusión, lo espiritual, no juzgar, como lo material, la proyección de la sombra, con el énfasis en lo no juzguéis. Este evento para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que tan profunda es nuestra seréis juzgados. Es una fe que solo busca beneficios temporales. Medís o será medido. Que anhela la transformación espiritual. Los amigos de las enseñanzas más malinterpretadas, una fe audaz, al mismo tiempo que rompió barreras físicas, las más profundas desde una más allá de su jundiana. No juzgar no es una prohibición de la fe que abría la puerta, sino una advertencia contra una fe que no se proyección de la sombra ante los obstáculos. Lo que juzgamos en los demás, fe que busca a Jesús es a menudo un reflejo de aspectos porque sabe que en él reside la respuesta de nuestra propia psique, a la necesidad más de nuestra profunda del ser humano. Cuando proyectamos la historia de los paralíticos y miedos en otros, por otro lado, nos negamos a reconocerlos. Presenta una faceta diferente de la sanación, impidiendo así nuestro propio crecimiento y sanación. Jesús la medida con que me palabras de la ley de explícitas al principio, la ley de causa y simplemente pregunta, al juzgar a otros, ¿quieres ser sano? Estamos creando un patrón energético, aparentemente sencillo. Esconde una profundidad psicológica y espiritual. Jesús nos invita a la introspección. Se acostumbran a su sufrimiento antes de mirar a su condición hacia afuera de víctimas. Es un llamado a la al punto de que la idea responsabilidad sanadas a reconocer que el mundo exterior incluso es un espejo de nuestra enfermedad interior. A veces, al sanar nuestra propia se convierte en una identidad. Al integrar nuestros aspectos para no enfrentarla, dejamos el hombre de proyectarlos en los demás. Llevaba 38 años en esa condición. Dejamos de la mitad de una vida. Esta, su respuesta, es la verdadera liberación. La disolución de la dualidad entre sobre su incapacidad para llegar a la puerta estrecha. Jesús y el camino entra en el debate de el sendero del iniciado. Simplemente le ordena: la puerta estrecha, levántate, porque ancha es tu lecho y anda. Y el hombre es el camino que lleva aquí a la perdición. La sanación precede a la advertencia sobre por ella. La advertencia posterior de Jesús y angosto el camino no peques más que lleva a la vida. ¿Para qué? No te venga alguna cosa son los que la hallan. Mateo es crucial. 7:13 a 14. Que su esta metáfora fuera necesariamente una clara referencia al sendero del por un pecado específico al camino. Pero si subraya la conexión se eligen y aún menos con el pecado. La puerta, el sufrimiento en un mundo caído. El camino espacioso representan la senda en su esencia colectiva. Es una separación de la conformidad con las normas sociales y bienestar. Y las ilusiones. Y esa separación material a la larga es el camino de la menor resistencia. Siempre trae consecuencias negativas que lleva a la perdición tanto a nivel espiritual como del self, a la esclavitud al ego físico y a la mente. Esta historia nos enseña que la sanación física y el camino angosto son el sendero de la individuación. No es el fin último. El camino del autoconocimiento mayor y la restauración espiritual del ser humano solitario que incluye la reconciliación con Dios. Una vida de obediencia a sus principios. Y la voluntad de Jesús no quería que el hombre sanado lleva a la vida eterna, vida de pecado, la plenitud que pudiera llevarlo a una conexión con el yo, aún superior. Este camino, quizás no físico, no es fácil, sino espiritual y eterna. En ambos relatos, a la verdadera libertad. Jesús nos muestra la realización del potencial más allá de lo que podemos ver o comprender. Es la elección consciente de trascender la autoridad para perdonar y abrazarla. Vastedad del espíritu. Es el viaje del héroe a transformar vidas. Que pero su mensaje central en lo desconocido es siempre el mismo para encontrar la prioridad, el tesoro escondido dentro de la verdadera sanación construyendo sobre el corazón.
la integración de la sabiduría de Jesús y la restauración de nuestra con la parábola de los dos creadores. Hoy, la pregunta de Jesús resuena en nuestros corazones. Oye estas palabras, quieres y las hace ser sano. Le compararé a un hombre a ir más allá de nuestras, que edificó dolencia su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, nuestros problemas, que a menudo se encuentran en nuestra condición insensato espiritual, que edificó su casa sobre la arena, una solución temporal. Mateo 7:24 anhelamos la transformación. La roca es la verdad, que solo el perdón de Jesús, los principios universales, no te conformes con una sanación a medias, de revelar, no te conformes con una vida, una vez comprendida, los síntomas. Jesús te ofrece una sanación sólida para la vida integral. La arena es la liberación total. Las creencias te ofrece el perdón que te permite los materiales, que son tu lecho y andar en una nueva vida, y no pueden soportar las tormentas de la existencia. Edificar sobre la roca y de comunión con significa Dios. Él te ofrece la oportunidad de romper con las cadenas, vivir de acuerdo del pasado, con los principios del caminar hacia un futuro lleno de esperanza. No solo escucharlos intelectualmente, es la integración de la teoría, la mayor necesidad de tu alma, la manifestación de la conciencia, es la cura de una superior en la vida cotidiana, sino el perdón de esta parábola es un llamado a la acción consciente. Es la oferta más grande las palabras del hombre tiene para ti. Debemos aplicarlas, la aceptarás hoy, para entender completamente la radicalidad de las acciones. Podremos construir una vida, debemos sumergirnos, que sea resistente a la cosmovisión judía del primer siglo, vida que esté en armonía con el pecado. Es la culminación del proceso alquímico, no era una mera donde el conocimiento se transforma, estaba arraigada en sabiduría, en la ley, en la experiencia, y la sabiduría en la vida plena desde el jardín del Edén. Es la realización del reino de los cielos, maldición, en la experiencia, la enfermedad, conclusión, la ley del sermón como activador del Cristo, aunque revelaba la santidad de Dios. También exponía la pecaminosidad visto a través de las lentes de la arquetipología junguiana, desobediencia y el hermetismo. Por lo tanto, se revela como cuando mucho más que una enfermedad grave. Es un manual de transmutación espiritual, una que lo marginaba para el despertar como la parálisis. Cristo interno en cada uno de nosotros nos invita a un viaje de autoconocimiento por algún pecado, a la integración de sus antepasados. Sombra. Esta creencia no solo generaba culpa y vergüenza y a la conexión con nuestro yo superior, sino que también lo aislaba. La sociedad lo veía como un la dualidad, alguien bajo el juicio divino. Los fariseos nuestra percepción, guardianes de la ley, nuestra vida reforzaban esta inquebrantable de la verdad. Su teología era una de causa y efecto. No solo transformamos nuestra propia existencia, si eres bendecido, sino que también contribuimos a la manifestación del reino de los cielos. En la declaración de Jesús al paralítico, un reino de paz, hijo, amor y armonía que son perdonados en el corazón de cada fue una bomba. Que estas palabras no solo resuenen en lo más profundo de su ser, algo que solo Dios podía emprender, hacer su propio viaje de transmutación, sino que estaba desafiando que la luz del Cristo, la estructura social y religiosa que condenaba el camino hacia la verdad revelada. Hasta la próxima, buscadores de la sabiduría.